levanta una nueva generación que proclamará su amor, que levanta su voz a su creador, sosteniendo la verdad. Y viviré, derramaré mi corazón para alabar. Hola, ¿cómo te va? Te hablo Oscar Naranjo y estamos en este tiempo conectados y estamos viendo, comunicándonos con Él. Llegamos así al programa número 7 y hemos visto enemigos de la oración. Hablamos en primer lugar acerca del pecado no confesado y en segundo lugar otro gran enemigo es la falta de fe. Y esta fe también tiene sus enemigos. Hablamos en el programa anterior acerca de la ignorancia y hoy charlaremos un ratito acerca de la incredulidad. La incredulidad ataca nuestra fe y nuestra falta de fe ataca nuestra vida de oración. La incredulidad no es más que la ausencia de fe, es la falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. Es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros, o sea, cuando lo reducimos a nuestra humanidad. Si llevamos la incredulidad al ámbito natural, nos damos cuenta que tenemos muchas razones para no creer en los hombres a causa de sus mentiras, de sus engaños, pero Dios es un caso totalmente distinto. Dios no miente ni tampoco engaña. A muchas personas se le hace difícil creerle a Dios porque piensan que Dios es como el hombre, cargado de faltas y de errores. Ahora, tenemos que tener bien en cuenta esto. Tu confianza y mi confianza van a crecer a medida que crece nuestra relación con Dios. Es difícil creer o confiar en alguien que aún no conocemos. Esta es otra causa por la cual muchos no creen en Dios. Por eso la grandeza de nuestra fe dependerá del conocimiento revelado que tengamos de nuestro Dios. Mayormente la desconfianza viene a nosotros cuando alguien nos miente, nos falla continuamente, cuando alguien nos traiciona. Como resultado de estas faltas se origina la desconfianza. Pero cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que Él es perfecto, que no hay maldad, que no hay engaño en su corazón. Por lo tanto, Él nunca nos fallará y todo obrará para nuestro bien. Y la incredulidad tiene consecuencias. En primer lugar, te quita el acceso a los milagros, ya que los milagros se reciben por fe. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 13, verso 58, dice la palabra del Señor que allí en Nazaret, donde Él se había criado, no hizo allí muchos milagros. ¿Se acuerdan por qué? A causa de la incredulidad de ellos. En segundo lugar, cierra tus ojos a la realidad. Marcos capítulo 16, verso 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó el Señor su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Qué tremendo, el Señor mismo tuvo que ir contra los discípulos y reprocharle su incredulidad. En tercer lugar, la incredulidad te opone a la verdad. Dice 1 Timoteo capítulo 1 verso 13, contando la vida del apóstol Pablo, dice que habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fue recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Él reconoce que él había hecho todo este error a causa de su incredulidad. En cuarto lugar, te aparta de Dios y de su voluntad. Dice Hebreos capítulo 3, verso 12, que aquel que no cree en Dios niega su existencia. La palabra va a decir, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En quinto lugar, te quita el acceso a lo sobrenatural. Por lo tanto, te lleva a vivir un evangelio religioso, carente de poder y de cambios. Cuando no creemos en lo sobrenatural, volvemos a Dios un ser muy limitado, sujeto a tiempo y al espacio. Y en sexto lugar, te lleva a desagradar a Dios. Dice Hebreos capítulo 11, verso 6,
que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero que veamos rápidamente acerca de las características de un incrédulo. En primer lugar, el incrédulo todo lo razona, aún los mandatos divinos de Dios. En segundo lugar, el incrédulo es desobediente. La desobediencia es una consecuencia de la incredulidad. En tercer lugar, es un idólatra. Muchos viven en idolatría porque nunca conocieron a Dios. En cuarto lugar, cree solo en letras y no de corazón. El incrédulo proclama que Dios sana, pero nunca ha orado por un enfermo. En quinto lugar, el incrédulo es ingrato. Este llama suerte a lo que recibió por gracia. En sexto lugar, el incrédulo llama imaginación cuando Dios le habla. En séptimo lugar, el incrédulo tiene que ver para creer. En octavo lugar, el incrédulo tiene la palabra como un libro más y no como su realidad. En noveno lugar, el incrédulo tiene a Dios como el último recurso para resolver sus problemas. Viste que muchas veces algunos dicen, bueno, no nos queda otra cosa, vamos a orar. No, querido, tiene que ser al revés. Primero vamos a orar y luego las cosas que podamos hacer nosotros. A veces cambiamos las prioridades. En lugar número 10, el incrédulo ve los problemas más grandes que Dios. Tenemos que ver que Dios es mucho más grande, Él es todopoderoso, Él está más allá. Y cuando vemos a Dios, nuestros grandes gigantes desaparecen. 11. Él vive sin esperanza. Y si la tiene, la pierde con mucha facilidad. 12. Se le hace difícil conocer a Dios. Cuando no conocemos a Dios, realmente caemos en la incredulidad. 13. Siempre está agotado porque no descansa en el Señor. Siempre depende de sus propias fuerzas. ¿Y cuántas veces caemos en esto? A veces vemos ministros del Señor agotados, saturados, y es verdad que la obra a veces es muy dura, pero cuánta nos hace falta aprender a descansar en el Señor, sobre todo en este tiempo en donde estamos viviendo esta pandemia a nivel mundial, y realmente nuestras fuerzas tienen que ser en el Señor. 14. Es muy inseguro porque confía en Dios de labios y no de corazón. Y 15, como dice allí Tito, capítulo 1, verso 15, no conoce la santidad. Los enemigos de la fe, como lo es la incredulidad. Y esta causa de falta de fe nos lleva a poder claudicar en nuestra oración. Conectados al corazón de Dios, comunicándonos con Él, doblemos nuestras rodillas para caer en la presencia de Dios y para estar orando sin cesar. Un día clamaron los discípulos y dijeron, Señor, enséñanos a orar. Ojalá que a cada rato, a cada instante, estemos comunicándonos con Él, hablando con Él, por medio de la oración. Dios te bendice. Seguimos en contacto. Próximo programa, si el Señor lo permite, el lunes que viene, 20 horas, canal Conectados de Momento de Decisión.